Hola chicos y chicas, esta vez vamos a hablar sobre el concepto de variable en Python. Una variable es un espacio reservado en memoria para la asignación de valores. Estas variables van a poder recibir tipos de datos numéricos, booleanos, caracteres y objetos. Para ver cómo creamos variables en Python, vamos primero a declarar una variable en Python dentro de la sesión interactiva de Python 3. Para declarar una variable simplemente debemos asignar el nombre de la variable. En este caso hemos declarado largo, ancho y área. Vamos a imprimir el área. De esta manera veremos que la variable largo tiene el valor 3, la variable ancho tiene el valor 2, área va a tener la asignación del largo por el ancho. Vemos que las variables van a permitirnos realizar operaciones aritméticas con los valores que están dentro de las variables. Estos espacios en memoria podemos verlos como cajas que tienen valores adentro. Datos que vamos a poder utilizar para realizar operaciones aritméticas o operaciones de otro tipo de datos numéricos, como por ejemplo de punto flotante. También podremos hacer operaciones con datos de tipo carácter y con datos de tipo objeto. Sin embargo, los operadores variarán. Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular la capacidad de un elemento tridimensional. De manera que podemos ver que la capacidad de este elemento tridimensional será de 16. Donde su largo es 2, el ancho es 2 y el profundo es 2. El operador unario de igual nos va a permitir hacer una asignación. El orden de los elementos es variable, operación unario de asignación y expresión. Es decir, vamos a poder asignar a una variable una expresión o un elemento literal. Los nombres de las variables deben ser únicos dentro de un mismo contexto. Esto quiere decir que no podemos tener dos variables con el mismo nombre en el mismo contexto. Veamos un ejemplo de esto. En este caso vemos un error porque no podemos multiplicar una variable de tipo numérico por una variable de tipo cadena. Ahora veremos las variables de tipo carácter. Podemos asignar Juan Pérez, entrecomillado, a una variable llamada nombre. Cuando llamamos a la variable llamada nombre, veremos impreso en la pantalla Juan Pérez. Ahora imprimamos el nombre completo de Juan Pérez. Veremos Juan Pérez, todo pegado porque no tenemos un espacio entre el primer nombre y el segundo. Esto quiere decir que podemos utilizar el operador unario de suma para poder concatenar dos valores de tipo string. Las variables en Python siempre deben ser inicializadas antes de utilizarlas. No podemos generar una operación o expresión sobre una variable que no ha sido inicializada. Por ejemplo, A es igual a 2, podemos imprimir A, pero no podemos decir B más 2. Tenemos primero que asignar B y luego ver B. Veamos otras operaciones que podemos hacer con las variables de tipo cadena o de tipo string. Por ejemplo, podemos multiplicar saludo por 5, imprimirá 5 veces hola. En Python también podremos hacer algo que se conoce como transformaciones. Las transformaciones o casteos son cuando transformamos un tipo de dato en otro. Veamos por ejemplo cómo transformar un tipo de dato numérico en un tipo de dato carácter. Nuestra variable número tendrá un valor asignado de 5. Si imprimimos número, nos mostrará el valor entero de 5. Pero si nosotros queremos imprimir 5 como un valor carácter, es decir, entrecomillado, tendremos que hacer una transformación. str, abrimos paréntesis y llamamos a la variable de tipo numérico. Entonces veremos cómo vamos a poder transformar un valor de tipo numérico en un valor de tipo carácter utilizando la función str. Esto lo podemos realizar también con valores de tipo de punto flotante o decimal. Esto es especialmente útil cuando queremos agregar valores numéricos a un mensaje de tipo carácter. Por ejemplo, a su vez vamos a poder transformar valores de tipo carácter en números utilizando la función int. También podríamos hacerlo con valores de punto flotante, utilizando la función float.
Así es como hemos transcurrido por los tipos de datos en Python más primitivos y por la declaración de variables y asignación de expresiones.